que son las revelaciones que tú vas a implantar al corazón de la iglesia. La iglesia va a recibir esas revelaciones, y basada en esas revelaciones, entonces la fe va a crecer. Desde luego, él no quería fundar una iglesia, sino simplemente él quería que las iglesias lo aceptaran y aceptaran sus planteamientos teológicos. No tuvo éxito, porque desde luego, en aquel contexto histórico, no había forma y manera de que él pudiera tener éxito. Estos son los errores garrafales que muchas veces comete la fe. Mire, hay gente bien intencionada, que cuando uno los escucha pueden decirle a uno 1000 disparates, pero si uno los guía, si uno los instruye y si uno los dirige, uno puede lograr de ellos cosas extraordinarias. Yo voy a hacer un paréntesis para contar un testimonio que yo lo he hecho público aquí en la iglesia, inclusive delante de las personas que están directamente afectadas. Mire, hubo un tiempo en que yo, por una emergencia, dirigí Radio Redentor, esta emisora de radio que está en la 65 de Infantería. Y en ese periodo de tiempo a Puerto Rico llegó un movimiento de la India evangélico, pero con unas tradiciones y unas costumbres de la India. Pues esa absorción cultural, y ellos llegaron. Y desde luego, ellos no se juntaban con nadie porque no eran aceptados por esas tradiciones y por esas culturas, y se mantenían un tanto separados. Pero empezó a venir gente que se habían convertido con ellos y empezaron entonces a plantearnos una serie de cosas sobre de ellos. Y un buen día, un ministerio que yo respeto, admiro y quiero mucho, y cuando vienen a Puerto Rico siempre vienen a nuestra iglesia, y cuando yo estoy en el área de ellos siempre los llamo para compartir con ellos, que es el movimiento, bueno, ya mismo se lo digo, ya mismo, para mantenerlo en la curiosidad, ¿verdad? Ya mismo. Ese movimiento iba a ser un concierto en el Roberto Clemente. Y cuando esta gente me llama, me dice, mira, esta gente van a hacer un concierto y la intención de ellos es malsana, no es buena. Peregrino y extranjero. Tú estabas ese día aquí. Ok. No lo oyeron, ¿verdad? No. Qué bueno que no lo oyeron para decirle, no tienes que decirlo, ¿no? Estoy hablando de peregrinos y extranjeros. Uno de los ministerios más hermosos que yo conozco. Entonces, fíjense qué interesante. Cuando a mí me llaman para hablarme mal de ellos, pues yo inmediatamente lo que hago es que llamo a las demás emisoras cristianas, donde ellos habían pautado anuncios para llevar el concierto, y en todo lugar se le canceló. Cuando ellos ven que en todas las emisoras cristianas se ha cancelado su anuncio, ellos preguntan qué está pasando. Luego todo el mundo le dice, ¿de dónde es Moisés? Y ellos llegaron a mi oficina, a Radio Redentor. Cuando la secretaria me dice, pastor, ahí están los de peregrinos y extranjeros, yo dije, qué bueno que ahora los voy a poner nuevos. Qué bueno que ahora los voy a poner en su sitio. Mire lo que sucedió. Ellos entraron, se sentaron. Pero pastor, nosotros hemos invertido $40,000 en esta actividad. Yo le estoy hablando de cerca de 20 años atrás. Hemos invertido $40,000 en esta actividad. No sabemos por qué nos han cancelado. Si nosotros estamos haciendo cosas que no son bíblicas, preferimos perder toda la actividad, que se pierda todos los $40,000, que se pierda todo. Pero por favor, no desaproveche esta oportunidad para enseñarnos las Escrituras, porque a fin de cuentas lo que nosotros queremos es hacer las cosas como Dios desea que se hagan. Cuando yo
terminé de escuchar aquello, yo llené el escritorio de lágrimas. Yo empecé a llorar. Y descubrí que hay gente que puede tener algunas distorsiones teológicas, pero esa no es razón para masacrarlos. Por esa razón, hace 2 años atrás, cuando todo el mundo le cayó encima al movimiento de los 12, de los G12, yo me le paré de frente a todo el mundo y dije, no, vamos a escucharlos primero y los juzgamos después. Pero no es justo que juzguemos la gente sin primero escucharlos. Y me los llevé a la televisión y allí, delante de los líderes conciliares, los confronté. Aquí están. Mira, ellos, estos son ellos, estos son los líderes. Vamos a ver cómo resolvemos esto. Porque es muy probable que este señor estaba muy bien intencionado. O sea, este hombre no tenía que vivir de la iglesia. Este hombre vivía de sus patentes como científico. Este hombre estaba en un nivel, pero como pocos científicos han estado. O sea, este hombre sabía de todo. Sabía de todo. Y él alega haber tenido esa experiencia religiosa. Oiga, y yo puedo discutir con alguien de teología, pero de su experiencia religiosa no. Esa es su experiencia. Yo puedo discutir de alguien de teología, pero si me dice, mira, yo anoche tuve esta experiencia con Dios, eso yo no se lo puedo discutir, pues es su experiencia con Dios, yo no se la puedo discutir. Ahora, si su experiencia con Dios no guarda relación con la Escritura, yo lo que puedo hacer es orientarlo y ayudarlo, pero yo no lo puedo censurar ni lo puedo condenar. Fíjense los errores, por eso yo digo que de la historia se aprende mucho. Fíjense los errores que sucedieron. Este movimiento falló, este movimiento no logró mucho. Claro, porque a fin de cuentas este hombre era más estimado en el campo de la ciencia que en el campo de la teología. Ahora, este hombre, finalmente, de él se aprovecharon algunos. Por ejemplo, el movimiento de la ciencia cristiana se aprovechó de él. El movimiento de la teosofía se aprovechó de él. Y algunos movimientos sincréticos se aprovecharon de él. Yo creo que los movimientos evangélicos pudieron aprovecharse de él. Tal vez, si le hubieran dicho, mira, siéntate, vamos a conversar, vamos a hablar, vamos a dialogar. Y vamos a lograr que tú puedas crecer y desarrollarte como cristiano. Mire, yo viví la experiencia cuando yo pastoreaba en Guaynabo de un señor que se convirtió, era un hombre de empresa. Y el mismo día que se convirtió, él vio aquel ranchito donde nosotros nos reuníamos, tan pobre, y me dijo, pastor, yo lo voy a ayudar a usted. Y al otro día por la mañana me llamó y dijo, ya tengo la primera actividad que vamos a formar. Le digo, ¿cuál es la actividad? Y dice, vamos a formar una verbena. Vamos a formar una verbena aquí que ya usted verá cómo va a correr el dinero. Yo lo voy a ayudar. Y el muchacho, tú haces una verbena aquí, a mí me bota el concilio. Porque ¿qué de malo tiene eso? ¿Sí? O sea, había buena intención. Pero eso no quería decir que yo lo tenía que masacrar, que yo lo tenía que marginar. Hoy en día cuando nos sentamos y hablamos de eso, él se echa a reír. Oye, todavía lo de la verbena está en pie. Pues porque la gente va madurando poco a poco. A veces cuando yo leo sobre este hombre digo, ¿quién sabe cuánto pudo haber aportado? Así como aportó al mundo científico. Pero, desde luego, se le acusó de espiritista porque todo él lo veía dentro del marco de la espiritualidad. Imagínense, era el hombre que Jesús venía y lo visitaba, se bebía té con él, conversaba con él, pues eso la gente no lo iba a entender. No lo iba a entender. Ya necesariamente, al día de hoy, la historia lo recuerda como un gran científico, pero la teología ni siquiera lo menciona. Sí. ¿Usted cree que él hubiera sobrevivido en este tiempo? Yo pienso que no. Yo pienso que tampoco. Porque es que, mira, te voy a dar un ejemplo. Cuando llegó el movimiento de Pare de Sufrir a Puerto Rico,
¿Cómo se llaman ellos? Lo de la rosa perfumada. El pañito. La iglesia de Jesucristo, ¿verdad? La iglesia de Jesucristo para de sufrir. Cuando ese movimiento llegó a Puerto Rico, pues yo los escuché y el mismo día que los escuché los llamé. Y hablé con uno de sus dirigentes. Le dije, mira, a mí me parece que ustedes pueden tener muy buena intención, pero teológicamente ustedes están equivocados. Y a mí me gustaría que nos podamos sentar y podamos conversar y a ver si podemos llegar a una avenida, porque qué bueno que están, qué bueno que pueden. Y la respuesta de él fue, nosotros no hemos venido a juntarnos con nadie, nosotros hemos venido a quedarnos con Puerto Rico. Esa fue la respuesta que él me dio por teléfono. Bueno, pues entonces no tenemos nada que hablar. Pues ya sencillamente establecieron como unas 10 comunidades, inicialmente les quedan como 3. Porque claro, en el contexto puertorriqueño, lo que ellos postulan se parece más al espiritismo que a la fe evangélica. Imagínense, le dicen a una persona en el programa, vaya ahora cogiendo un momentito y busque un vaso de agua. Y mientras usted tenga el vaso de agua, ahora yo desde acá voy a hacer una oración y ese vaso de agua va a empezar a tener unas propiedades curativas y usted se va a sanar. Todavía ellos están vendiendo pedazos de madera de la cruz. ¿Se acuerda que en el siglo IV alguien dijo que se había encontrado la cruz de Cristo y desde el siglo IV se está vendiendo canto de madera en la cruz? Imagínense, se ha vendido madera de la cruz de Cristo como para formar Un aserradero. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Si la persona hubiera dicho estoy dispuesto a temperar, quién sabe, pero si hubiera mantenido sus posiciones, no. Lo mismo sucedió con este señor que anda por ahí que tú mencionaste ahorita, José Luis de Jesús Miranda, ¿no? Pues, o sea, quien conoce un poco de la historia de don José Luis Miranda, pues sabe que este señor viene de una experiencia de drogadicción. Es llevado a un programa en Vega Baja. En ese programa en Vega Baja se rehabilita. Su rehabilitación fue extraordinaria. Su vida cristiana pues era noble y obviamente se convirtió en el director del movimiento de ese programa de rehabilitación. Pero estando allí empezó entonces a establecer doctrinas de el salvo siempre salvo, en un sentido extremo, ni siquiera como lo establece el calvinismo, sino en un sentido bien extremo. Y entonces, desde luego, fue expulsado. Cuando fue expulsado de allí, pues siempre lo siguieron 4 personas, y él se fue con esas 4 personas a su casa. Pero unos días después, 7 personas, y unos días después le dijo a esas personas que Jesucristo lo había visitado, le había dado unas instrucciones, y dentro de las instrucciones que le había dado, le había dicho que le había entregado a él la autoridad crística, ¿no? Para que él fuese ese representante en la tierra. Tan pronto se lo dijo, de los 7 que le fueron al segundo culto, 4 se le desaparecieron. Y desde luego, pues cuando se dio cuenta que aquí no podía formar, se fue a Miami, estableció sus oficinas en Miami, y desde Miami empezó entonces a visitar Centroamérica. En Centroamérica tuvo éxito con su planteamiento, pero cada vez lo fue deformando más y más, deformándolo más y más, hasta hoy en día, que un año lo vemos como el Cristo, y al otro año viene como el anticristo, y ahora no se sabe qué es. Él nos enseñaron las noticias del canal 51, sí, que él estaba por allá, y los seguidores se tatúan, los 3 aquí, sí. Y ahí es donde se identifican. Sí, porque él le da una nueva interpretación, o sea, contrario a todas las escuelas teológicas, él le da una nueva interpretación al 666, y desde luego le dijo a todos sus miembros que se marquen. Pero a fin de cuentas, cuando uno escucha todos sus planteamientos, a mí me da hasta pena, porque a todos los programas que yo lo he visto llegar, se ha convertido en el hazme reír de la gente. Y digo, bendito, él pensará que lo están tomando en serio. Nadie lo toma en serio. Nadie lo toma en serio. Digo, si él entendiera eso, no aceptaría, porque ni siquiera lo toman en serio. O sea, lo llevan porque sube el rating del programa, pero no porque quieren promoverlo. Bueno.